Eh, yo quiero iniciar conversando sobre el tema de la clase de mañana. Me han informado desde la coordinación académica de que habría solicitudes de poder, de no pasar la clase de mañana debido a que mañana en Bolivia es feriado, es 21 de junio. Lo que sí necesitaríamos es que todos estemos de acuerdo en proceder de esa forma y lo que tendríamos que hacer hoy es avanzar un poco más, es decir, quedarnos hasta un poco más de las 9 de la noche para poder terminar para poder terminar la 10ª sesión. Lo que pasa es que yo tengo todo en 10 sesiones, necesitaríamos hacer la última sesión que estaba programada para mañana. Yo puedo tratar de ser lo más concreto, lo más ágil posible y tratar de abordar ambas sesiones. Pero bueno, necesitaría que todos estemos de acuerdo, así que consulto si es que alguien tiene algún impedimento para poderse quedar hoy hasta un poco más tarde, avanzaríamos la clase de mañana y bueno, mañana entonces, si es que fuera así, no pasaríamos clases, dado que es feriado en Bolivia y bueno, tampoco podemos programar para el lunes una nueva clase porque me parece que ya tienen programada otra docencia. Entonces, esa es la consulta, compañeros. No sé si es que estarían de acuerdo en proceder de esa forma. Habría dos cuestionarios, evidentemente tendríamos uno de la sesión 9 y el otro de la sesión 10. Como digo, trataríamos de ser lo más ágiles para no aburrirlos. Y bueno, también hoy teníamos comprometido para algunos de ustedes darles la oportunidad de volver a abrir el cuestionario, algunos de los cuestionarios, y eso también lo tendríamos que hacer hoy mismo, luego de que terminemos la segunda sesión. Entonces, como digo, eh, les consulto, me dicen que no, aquí nos está diciendo el doctor Villavicencio que él no tendría problema. Más bien consulto al revés. No sé si es que alguien no estaría de acuerdo, eh, podríamos buscar la forma. Doctora Ugarte tiene la palabra. Doctor, buenas noches a todos. Doctor, por mi parte no habría ningún problema que se pueda realizar los dos cuestionarios, pero en las circunstancias que me encuentro, que yo debo un cuestionario que porque no se envió de manera correcta, entonces creo que se me va a dificultar hacer los tres cuestionarios en un solo día y teniendo en cuenta que son 30 puntos, entonces creo que se tiene que hacer los cuestionarios de manera correcta, doctor. Entonces, por mi parte, no considero poder lograr hacer los tres cuestionarios hoy. Ok, comprendo. Entonces, hagamos una cosa, porque Profesor, son... Sí, adelante, doctor Morales. muy buenas noches, doctor. Eh, Primero solicitarle que eh, los cuestionarios se puedan realizar de forma diferida. Me voy a adherir a lo que ha manifestado mi compañera anterior, eh, porque son tres cuestionarios. Mi persona también debe dos cuestionarios, más el del día de hoy. Se ha de hacer un poco complejo. Y también hay que tomar en cuenta que son 30 puntos que son muy importantes. Nos vamos al... Voy a compartir pantalla. Les pido me den un segundo. Bueno, entonces empiezo enviándole las calificaciones a sus correos. Vamos a hacer una revisión muy rápida para poder terminar hoy lo más puntual posible. La primera pregunta era: para solicitar una interpretación prejudicial, ¿es obligatorio que exista un proceso judicial interno? La mayoría ha contestado de manera correcta: es necesario que exista un proceso interno. No puede un juez hacer una consulta prejudicial sin que exista, digamos, un asunto que tiene que ver con la norma comunitaria que esté controvertido o que requiera interpretación. Los jueces nacionales ya no estarán obligados a formular consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando éste ya ha interpretado dicha norma con anterioridad. Verdadero, así es. A partir del acto aclarado, ya no es necesario que se haga esta consulta. Un recurso por omisión o inactividad solo puede presentarse contra los órganos decisorios de la CAN. Y aquí especificamos cuáles son los órganos decisorios: Consejo de Ministros, Comité y Resolución. En realidad, y Secretaría General.
¿no? O sea, pero bueno, estaba claro que eran los órganos decisorios de la comunidad andina. Solamente se pueden presentar contra esos órganos porque son los que emiten derecho comunitario. La mayor parte de la carga procesal del tribunal corresponde a las acciones de nulidad. Esto es falso. Habíamos dicho que casi 7.000 normas, o 7.000 sentencias, perdón, de las 7.500 más o menos que se han emitido desde el año 85, corresponden a prejudicial. De nulidad tenemos muy pocas, ¿no? El juez nacional que conozca un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia debe realizar la consulta prejudicial o acudir al procedimiento de acto aclarado de manera obligatoria. Es lo que habíamos dicho, que es obligatorio si es que si no hay posibilidad de apelar, si no hay otro recurso más adelante. Entonces, creo que en general están bien las calificaciones y bueno, ahora sí continuamos con la presentación de hoy. Hoy vamos a ver un tipo de acción que, como les decía, es una de las acciones de la que más se habla, las que, digamos, salen un poco también por medios de comunicación, etcétera, que son las de incumplimiento. Como les decía, por lo menos en Bolivia, ha habido alguna repercusión a partir de la sentencia que ha emitido el Tribunal Andino de Justicia en relación a el supuesto incumplimiento de Bolivia a la norma que tiene que ver con la subvención de combustibles. Una demanda muy parecida ha sido presentada también al Ecuador y con el mismo resultado, ¿no? Desfavorable para Ecuador, desfavorable para Bolivia. Entonces, hablemos de las acciones de incumplimiento. La acción de incumplimiento es un mecanismo jurisdiccional fundamental para garantizar que los países miembros de la CAN cumplan con las normas del ordenamiento jurídico comunitario. Quiero aquí hacer énfasis en el hecho de que este tipo de acción es destinada a los estados, es destinada a los países. Si ustedes presentan una demanda de incumplimiento, obligatoriamente esa demanda se la están presentando contra un estado. Incluso puede ser contra su propio estado, ¿no? Una demanda de incumplimiento yo no se la puedo presentar a un juez, digamos, no se la puedo presentar a otro privado, decir que un privado no está cumpliendo con la norma comunitaria o decir que algún órgano de la comunidad andina no estaría cumpliendo con la norma comunitaria. No, en este caso, esta acción es exclusivamente para los estados. Este mecanismo ha sido considerado clave para la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario, ya que su correcto funcionamiento asegura la institucionalidad, existencia y eficacia del sistema andino de solución de controversias. Entonces, es un mecanismo que ha sido adaptado, digámoslo así, de otras experiencias internacionales, con la gran ventaja de que el Tribunal Andino de Justicia tiene sus sentencias, son vinculantes y son supranacionales, a diferencia de la OMC, ¿no? Como decíamos, a diferencia de la LADI, a diferencia del Mercosur, que no tienen estas características. Entonces, para tenerlo claro también, porque esto se nos ha ido consultando, en particular la semana anterior, qué pasa cuando un país incumple, ¿no? Y esto hay que verlo desde este punto de vista. Se establece una condena o sanción cuando no se ejecuta una sentencia por incumplimiento. No sé si se entiende. La sentencia por incumplimiento, cuando yo presento una demanda de incumplimiento, la sentencia simplemente resuelve si es que el Estado, el país, está incumpliendo o no está incumpliendo norma comunitaria. No establece la sentencia de incumplimiento como tal una condena, una sanción. Lo que sí establece una condena, una sanción, es la no ejecución de esa sentencia. Entonces, si yo demando, por ejemplo, en el caso de combustibles, Perú ha demandado a Bolivia, la sentencia ha salido favorable para Perú. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Andino de Justicia? Dice que Perú tiene razón, que Bolivia estaría incumpliendo la normativa andina y le pide a Bolivia
que en un plazo de 90 días corrija esa conducta. Entonces, no quiere decir que por el hecho que existe una sentencia de incumplimiento, el país reciba una condena o una sanción, no. Eso sucede después, y en eso decimos en el segundo bullet. Se condena y se sanciona el desacato a la sentencia. Es decir, si el país, pese a que existe la sentencia que dice que se está incumpliendo norma comunitaria, no modifica, no corrige este incumplimiento, recién se establece a través de un proceso sumario de desacato el incumplimiento y se establecen sanciones para poder obligar al país a cumplir con la norma comunitaria. Entonces, eso para dejarlo claro, creo que también en la opinión pública había no se comprendía muy bien qué estaba en algún momento, pero simplemente es eso. El Tribunal Andino de Justicia resuelve un proceso o una controversia por incumplimiento, simplemente determinando si existe o no existe el incumplimiento. Luego, cuando existe un desacato, cuando el país no cumple lo que dice el Tribunal Andino de Justicia, recién se hace un proceso abreviado, digamos así, por desacato, y recién se establecen las sanciones. Bueno, se tienen dos fases. Para una acción de incumplimiento, decíamos que la Secretaría General también tiene un rol, ¿recuerdan? En cuanto al sistema de solución de controversias. Este es el rol que tiene. Se encarga de una fase prejudicial. La Secretaría General va a emitir su opinión respecto a un posible incumplimiento de manera previa a que el tribunal conozca el proceso, ¿no? Entonces, una acción de incumplimiento se divide en la fase prejudicial y en la fase ya judicial, digamos, en el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en muchos casos el problema o la controversia se resuelve en la fase prejudicial y no alcanza hasta el Tribunal Andino de Justicia. Basta con el dictamen de la Secretaría para que el país corrija o para que el demandante se dé cuenta o cambie de opinión respecto a si existe o no existe un incumplimiento por parte del país. Entonces, es obligatorio, ya vamos a ver por qué, que un proceso, una acción de incumplimiento, ustedes como particulares la podrían inicie en la Secretaría General, no en el tribunal. La Secretaría General en Lima, no el tribunal en Ecuador, ¿no? En Quito. Entonces, ¿qué es lo que dice la decisión 623? Dice que esta fase prejudicial permite verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los países miembros por las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. El procedimiento por incumplimiento puede iniciarse de oficio por la Secretaría General, es decir, la Secretaría General debería detectar de que un país está incumpliendo, también es encargada de velar por el correcto cumplimiento de la norma andina, entonces puede iniciar el proceso la Secretaría o una vez que se ven afectados los derechos. Entonces también podría, no sucede, la Secretaría General en la práctica, se los digo aquí en confianza, no quiere pelearse con ningún país. El secretario general quiere la fiesta, no va a presentar de oficio una demanda contra un país, eso no sucede. Por lo menos en el tiempo que estoy yo, que son casi 16 años, nunca he visto que la Secretaría General sea quien presente una demanda contra un país. ¿Por qué? Porque es un tema hasta político. ¿Cómo se elige al secretario? Por consenso. Y para que el secretario pueda seguir desarrollando sus actividades, etcétera, necesita de la simpatía, entre comillas, de todos los países. Entonces, en la práctica no ha sucedido eso, de que la Secretaría General inicie de oficio, ¿no? Pero sí sucede que los países o las personas, los particulares, presentan un reclamo a la Secretaría General y la Secretaría General debe atender ese reclamo. Entonces, la Secretaría General, si es que inicia la investigación de oficio, formula una nota de observaciones,
dice cuál es el incumplimiento que está observando de alguno de los países, las normas que podrían estarse infringiendo y las razones por las que considera que la misma constituye un incumplimiento de la normativa comunitaria. Eso en el caso de que la Secretaría General inicie esta acción de manera de oficio, sin que nadie haya presentado un reclamo. Bueno, el país investigado tiene un plazo para dar respuesta a los cargos formulados y luego la Secretaría General debe emitir su opinión a través de un dictamen, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dictamen de la Secretaría General, muy distinto que una sentencia del Tribunal Andino de Justicia. Yo les decía cuando veíamos las formas en las que se pronuncia la Secretaría General, que una forma es a través de los dictámenes. Un dictamen no es supranacional, no es de cumplimiento obligatorio. Un dictamen, en el caso del derecho comunitario andino, no es más que una opinión de la Secretaría General. Entonces, esa opinión de la Secretaría General respecto a que si existe o no existe incumplimiento por parte de alguno de los países. Si esta investigación, porque la Secretaría General debe hacer una investigación y en esa investigación debe darle un plazo al país para que pueda responder, debe pedir información, etcétera. Si esta investigación se ha iniciado porque lo reclama un país miembro o un particular, la Secretaría General debe pasarle ese reclamo, esa queja, al país para que ese país presente sus alegatos correspondientes ante la Secretaría General. Todavía estamos en la fase prejudicial. Bueno, visto los argumentos de las partes, la Secretaría procede a emitir su opinión, otra vez, no es más que una opinión, a través de un dictamen. Y bueno, también la Secretaría General le da un plazo al país. Le dice, bueno, usted tiene 90 días para cumplir o para seguir la recomendación que le estoy haciendo yo como secretaría. Porque ¿qué sucede si pasa ese plazo y el país no cambia de conducta? Entonces recién se habilita la vía judicial. Entonces usted o sigue esta recomendación o va a quedar habilitada la vía judicial para que el reclamo ya se haga ante el Tribunal Andino de Justicia. En mi experiencia funciona esta parte prejudicial, porque hay muchas cosas, como les digo, que ahorran mucho tiempo con el dictamen de la Secretaría. Entonces, al final hasta se ponen de acuerdo, cuando a mí me ha tocado más verlo entre países que entre particular y países. Pero entre países, al final, cuando ya se tiene un dictamen de la Secretaría General, cuando ya se comprende, ambos países ya comprenden dónde estaría el incumplimiento, etcétera, ahí se llega a un acuerdo y no es necesario pasar al Tribunal Andino de Justicia. Entonces, creo que ha sido útil esta fase prejudicial, pero como digo, el dictamen no tiene fuerza, no es de cumplimiento obligatorio, es una recomendación. No es más que una recomendación, pero sirve para ahorrarse, digamos, bastante del proceso. Como decía hace un momento, ¿quién puede iniciar una acción de incumplimiento? Un país miembro o particulares afectados en sus derechos. Hay muchos intentos de acciones de incumplimiento por parte de particulares. Me refiero sobre todo a empresas grandes, transnacionales, que hacen reclamos contra su propio país, contra otros países, porque están teniendo problemas para exportar sus productos y otro tipo de cuestiones. Entonces, para tenerlo un poquito más claro, la acción de incumplimiento tiene dos fases, la fase prejudicial, la fase judicial. La fase prejudicial la atiende, por decir así, se realiza ante la Secretaría General. La fase judicial es ante el Tribunal de Justicia. ¿Quién puede iniciar en la Secretaría General la fase prejudicial? Puede ser de oficio por la propia Secretaría General que inicie una investigación o puede ser iniciada por reclamos de los países miembros o particulares, ¿no? Puede ser de parte o puede ser de oficio. Ahora, ante el Tribunal Andino de Justicia también podría iniciar la Secretaría General. Si la Secretaría General ha iniciado de oficio la fase prejudicial y ha iniciado su investigación y en el dictamen tiene evidencia o tiene la opinión de que existe un incumplimiento, entonces puede iniciar la misma Secretaría
el proceso ante el Tribunal de Justicia, iniciar la fase judicial. Otra vez les digo, esto no sucede. Pero bueno, está abierta la posibilidad. Entonces, ¿cómo se inicia la fase? ¿Quién más puede presentar una demanda en el Tribunal de Justicia? Lo mismo, los países miembros o particulares afectados en sus derechos. Vamos a ver un poco qué dice el Tratado de Creación del Tribunal, ¿no? En el artículo 24 habla, o sea, es una generalidad, digamos, de cómo funciona esta parte, esta fase especial, perdón. Ahora sí, y dice, cuando un país miembro considere que otro país miembro, estoy hablando cuando hay que mandar a otro país, ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la CAN, eleva el caso a la Secretaría General, adjunta los antecedentes respectivos para que ésta realice gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento dentro del plazo al que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, 90 días, a saber. Recibida la respuesta o vencido el plazo sin que hubieran obtenido resultados positivos, la Secretaría General, de acuerdo a su reglamento y dentro de los 15 días siguientes, debe emitir un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones. Entonces, así se pronuncia la Secretaría a través de un dictamen. Si el dictamen fuera de incumplimiento y el país miembro requerido persiste en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del tribunal. No lo hace. Como les digo, la Secretaría no se quiere pelear con nadie, con ninguno de los países. Como esto nunca sucede, nos vamos a la segunda parte. Si la Secretaría General no intentara la acción dentro de los 60 días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante puede acudir ya directamente al Tribunal Andino de Justicia. Que esto es lo que sucede normalmente. Incluso esos 60 días, digamos, la Secretaría los deja pasar para ver si es que entre partes se pueden poner de acuerdo, ¿no? Ahora, si la Secretaría General no emite su dictamen dentro de los 65 días siguientes de la fecha de presentación del reclamo, o el dictamen no es de incumplimiento, la Secretaría opina que no hay incumplimiento, el país ya está habilitado para ir directamente al Tribunal Andino de Justicia, ya sea porque la Secretaría no se pronuncia, o ya sea porque el dictamen de la Secretaría no me gustó, o sea, me parece que sí hay incumplimiento, pese a que la Secretaría dice que no. Ahora, ¿quiénes pueden ir? Habíamos dicho, eso es en caso de un país. En caso de una persona natural o jurídica que sea afectada en sus derechos por el incumplimiento de un país miembro, pueden acudir a la Secretaría General y al Tribunal con sujeción a lo que hemos visto en el artículo anterior, al 24, ¿no? La acción intentada conforme a lo dispuesto al párrafo anterior excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a otra vía, a cualquier otra vía que sea por la misma causa. Entonces, si voy a ir por incumplimiento, no puedo presentar por nulidad, no puedo presentar, menos presentar el tema ante un juez nacional, en absoluto. Solamente puedo hacer la acción de incumplimiento. Esto es si soy una persona, si soy particular, si soy una persona natural o jurídica, ¿no? Entonces, esas son las dos opciones, que sea un país, y ese es el procedimiento el que está en el 24, o que sea una persona natural o jurídica que debe demostrar que es afectada en sus derechos por el incumplimiento de un país. Pueden presentar ante la Secretaría General y luego al tribunal su demanda por incumplimiento. Aquí hay una breve explicación del procedimiento. En detalle lo tienen en el manual que hemos subido a la plataforma, si es que ustedes quieren en algún momento presentar una demanda de incumplimiento. Un país miembro presenta, o un particular presenta una demanda de incumplimiento, perdón, presenta un reclamo. En la fase prejudicial no se llama demanda, se llama reclamo. Presenta un reclamo ante la Secretaría General. El reclamo debe cumplir con estos requisitos: la identificación del reclamante, o sea, quién soy, la identificación y descripción de las medidas o conductas que se constituirían en el incumplimiento. Entonces, aquí yo tengo que decir, la decisión número tanto establece que el pasaporte andino debe ser expedido sin demora y no sé qué. El artículo tanto, o sea, especificando cuál es la norma andina que considero que se está vulnerando. Las razones
por las cuales se considera que las medidas o conductas constituyen un incumplimiento. Aquí hay que explicar claramente por qué es lo que está sucediendo que se constituye en un incumplimiento. Y aquí una declaración jurada, y esto es obligatorio, de que no voy a acudir a ningún otro tribunal nacional, ni voy a ir y ni voy a intentar hacer una demanda en ningún otro foro que no sea la comunidad andina. Eso es simplemente una declaración jurada, ¿no? De que es así. Entonces, el reclamo es presentado ya sea por un país. Para un país tenemos que presentar lo mismo si fuéramos un país que vamos a presentar la acción, con la diferencia de que no presentamos la declaración jurada, ¿no? El último requisito. Pasan 5 días hábiles y la Secretaría General ya me tiene que notificar si es que he omitido alguno de los requisitos. Solo tiene 5 días hábiles para poderme notificar la Secretaría, si no, se supone que ya pasa a la fase de admisión, ¿no? Ya está admitido. La Secretaría me notifica si es que he omitido algún requisito. Tengo 15 días hábiles para poder corregir las omisiones que ha considerado la Secretaría General que tengo. Y en 5 días hábiles luego de eso, la Secretaría General de la CAN tiene que admitir o rechazar el reclamo, y si es que admite el reclamo, debe correr traslado, es decir, debe notificar al país que está siendo demandado sobre que a la que será presentado el reclamo, debe presentar el reclamo, tiene que pasarle el reclamo que ha presentado el particular u otro país. Bueno, se tiene un plazo para contestar, para presentar elementos de información. Ese plazo lo tiene el país, ¿no? También el que está demandando, el que está reclamando podría presentar algunos elementos, y el plazo máximo es 60 días calendario para esto, para la contestación del reclamo. También la Secretaría, aunque sea contra Bolivia, igual le tiene que hacer llegar a los demás países miembros el reclamo y pedirles su opinión o que aporten elementos sobre el tema. Entonces los 4 países se enteran, y para esto la Secretaría establece un plazo no mayor a 60 días, ni menor a calendario, 60 días calendario, ni de 10 días hábiles, menor a 10 días hábiles. Entonces, como ven, es bastante rápido, bastante expedito el procedimiento en la norma comunitaria. Una vez que se contesta el reclamo, se le da este plazo al país y a los demás países miembros para presentar descargos. Se tienen 15 días hábiles para que la Secretaría General emita un dictamen. Como les decía, el dictamen establece si hay o no hay incumplimiento, y le recomienda al país dejar de incumplir en todo caso, ¿no? Si es que el dictamen establece que hay incumplimiento. El país tiene la opción de solicitar aclaraciones sobre el dictamen, que explique por qué considera que, etcétera, y la Secretaría General debe responder la solicitud de aclaración. Entonces, básicamente así funciona la fase prejudicial. Como ven, es bastante sencilla. Ni siquiera hace falta que sea un abogado quien presenta un oficio, puede hacerlo directamente un particular o el país para esta fase, para la prejudicial. Entonces, como decíamos, aquí es transcripción de lo que dice la norma andina sobre lo que deberíamos presentar. Y bueno, aquí lo único que podríamos aumentar es que si el reclamo es presentado por un país miembro, debe ser suscrito este reclamo por la autoridad nacional competente. Normalmente en Bolivia, el que firmaba era yo como viceministro de Comercio, ¿no? Como representante ante la CAN. Entonces, se tiene un plenipotenciario, que es una autoridad que normalmente representa al país en la Comisión de la Comunidad Andina, que es quien tiene que suscribir el reclamo, ¿no? Creo que el resto ya lo hemos conversado, pero bueno, tienen ahí los requisitos específicos. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque les he comentado que íbamos a hablar del caso combustible. El 2020 se presenta por parte de la República del Perú el reclamo, ¿no? Empiezan, igual que todo proceso, que toda acción de incumplimiento, por la fase prejudicial. Presenta ante la Secretaría un reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia,
un reclamo idéntico contra Ecuador, ¿no? Que dice exactamente lo mismo, por supuesto incumplimiento de los artículos 318 de la 398 y el 3 y el 15 de la 837, además del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, este es el reclamo interpuesto por la República de Perú. Este ya es el dictamen de la Secretaría General y nos dice que ha presentado el Perú ante la Secretaría General de la Comunidad Andina un reclamo contra Bolivia por este incumplimiento. El dictamen que estamos viendo en este momento se emite según lo dispuesto en el artículo 24, que es el que vimos hace 2 diapositivas, y como señala el artículo 21 de la decisión 623. Entonces, aquí explica toda la relación de las actuaciones del procedimiento, que se recibió vía electrónica por parte del Perú este reclamo. La Secretaría determinó que estaba completo lo que ha presentado Perú, admite el trámite de reclamo, etcétera. Entonces, ahí hace todo el procedimiento, se explica cómo se ha cumplido con toda la formalidad del artículo 24. ¿Qué es lo que el Perú está reclamando? Señala que Bolivia, mediante un decreto supremo, así como normas reglamentarias y la ley 100 del desarrollo y seguridad fronteriza, se fijan los precios de gasolina especial internacional y el precio del diésel, y que esto estaría incumpliendo los artículos 3 y 18, porque existe un precio diferenciado en la venta de combustibles a los medios de transporte con placa de circulación extranjera, y aquí dice que lo que se estaría violando son los principios de no discriminación. Si yo no puedo discriminar el transporte de un país de la comunidad andina, trato nacional, que no le estoy dando el mismo trato que le doy a un nacional, a alguien de nuestra comunidad, de la CAN, y el tema de libre competencia, porque restringe la posibilidad de los transportistas peruanos y de los demás países de la CAN de competir en las mismas condiciones. Bueno, ¿cómo termina? ¿Qué es lo que concluye el dictamen? Básicamente se resumen estos 2 párrafos y dice: la información suministrada por las partes, lo actuado por la Secretaría General y se considera que el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante esas disposiciones de venta de combustible, habla de todos los decretos y la norma boliviana, incumple con los principios de no discriminación, trato nacional y libre competencia. Es decir, le está dando la razón al Perú. La opinión de la Secretaría General en ese momento era que Bolivia estaba incumpliendo con la normativa andina, ¿no? Bueno, lo que dice el segundo párrafo es que la resolución administrativa no está vigente, entonces esta resolución administrativa de la ANH no estaría incumpliendo la norma andina, pero todo lo demás sí. Entonces, ¿qué es lo que dice un dictamen? O sea, es en general, este simplemente es un ejemplo. Dice, se recomienda, y quiero que tomen en cuenta que es una recomendación, no es una sentencia, se recomienda al Estado Plurinacional de Bolivia modificar o reglamentar el decreto y la ley 100 en lo que resulte necesario, de manera que no se contraponga al sentido de este dictamen. Es simplemente, como digo, una recomendación, y aquí termina la fase prejudicial con el dictamen de la Secretaría. Entonces, el país, Bolivia en este caso, o Ecuador, que también tuvo un dictamen desfavorable, tiene 90 días para adoptar la recomendación de la Secretaría General. Si no la adopta, entonces ya está habilitado el país o está habilitado el particular, si es que la demanda la inició el particular, para acudir al Tribunal Andino de Justicia. Entonces, ahora empezamos con la parte del Tribunal Andino de Justicia. En esta parte, los requisitos son, el nuevo requisito, digamos, es que ahora sí necesitamos un abogado, ¿no? Hay varios en Quito, ¿no? Como es ahí la sede del tribunal, hay varios que se dedican a este tema, pero hay que presentar la identificación del demandante y su abogado. Se debe adjuntar el dictamen de la Secretaría General. Como ven, es obligatorio que exista un dictamen para poder pasar a la fase judicial.
pruebas, hechos u omisiones que sirvan de fundamento, y otra vez una declaración jurada de que no hemos acudido ante un tribunal nacional. Entonces, ahora sí se llama demanda, ya no se llama reclamo, y se presenta la demanda y se tienen 15 días para que se pueda regularizar la demanda si es que no cumple con los requisitos de admisibilidad. Al igual que en el otro caso, el tribunal le dice, no, te faltó estos requisitos, no estás cumpliendo, y se tienen los 15 días para poder corregir. Luego el tribunal emite un auto de admisión de la demanda. Se tienen para eso 40 días para la contestación a la demanda o para presentar excepciones previas. Excepciones previas puede ser, Bolivia ha presentado una excepción previa para este caso de combustible, porque consideramos que el dictamen de la Secretaría General tenía problemas en el procedimiento. Para empezar, ha sido realizado por una dirección general que nada tenía que ver con el tema de libre competencia, ¿no? Le han pasado a una dirección general que no ve el tema directamente, porque el director general que sí veía el tema era boliviano. Entonces es algo muy irregular. Y bueno, se han presentado varias excepciones previas, pero a los 10 días, como dice aquí, el tribunal ha emitido un auto donde no aceptaba las excepciones previas presentadas. Normalmente se presenta, ¿no? Porque eso nos ayuda a ganar tiempo en el procedimiento. Bueno, dentro de los 10 días inicia el periodo probatorio. La audiencia no es obligatoria, la audiencia podría darse o podrían ser muchas audiencias. En el caso este de combustible han habido varias audiencias y normalmente, dependiendo la complejidad del caso, hay más de una, ¿no? Más de una audiencia, pero podría el tribunal decidir que no hay audiencias directamente y se decide no abrir aprueba el proceso, perdón, entonces el expediente se pone a disposición de las partes y bueno, ya se va directamente a los alegatos de conclusión. Los alegatos de conclusión, cada una de las partes hace ustedes conocen cómo funciona, explica sus fundamentos, su posición, etcétera. Y bueno, luego de los 60 días, el tribunal ya debe emitir su sentencia. Entonces, puede que no se haya abierto a prueba el proceso, que no haya audiencia. En ese caso, se pasa directamente a los alegatos de conclusión y tiene 60 días el tribunal para emitir su sentencia. Así es como funciona la fase judicial. Como ven, tampoco es muy complicada, pero sí, en este caso, la sentencia tiene una característica que no tiene el dictamen y que ya es de cumplimiento obligatorio. Se supone que ya esa sentencia obliga al país a cumplir con la normativa andina. Entonces, las sentencias que emite el tribunal no requieren de homologación ni exequatur en ninguno de los países miembros. No se necesita homologar, llevar a un tribunal nacional, en absoluto. La sentencia directamente debe ser aplicable. Tiene fuerza obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación y es aplicable en el territorio de los países miembros, otra vez sin necesidad de esta homologación. Ya la sentencia dictada por el tribunal se constituye en un título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, si el particular está demandando a su Estado y la sentencia del Tribunal Andino de Justicia es favorable al demandante, ya el demandante con esa sentencia puede ir a un juez nacional, no al Tribunal Andino, un juez nacional para reclamar daños y perjuicios. Pero eso ya depende de la justicia nacional de cada país, ya depende del procedimiento judicial que se tenga para estos casos, ¿no? Para reclamar daños y perjuicios. En ningún caso el Tribunal Andino va a establecer una indemnización para el particular. Eso lo establece, sí corresponde un juez nacional, ¿no?
El país miembro cuya conducta haya sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico andino quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su debida ejecución en un plazo no mayor a 90 días desde que se notifica. Entonces, se le da al país 90 días para ajustar su norma, para hacer lo que sea necesario y dejar de incumplir la norma comunitaria. Si el país miembro no acata lo dispuesto en la sentencia, recién el tribunal andino, como les decía al principio, a través de un proceso abreviado o un proceso bastante sumario de desacato, establece sentencias, ¿no? Y las sentencias, como les decía en algún momento, tienen que ver con restringir o suspender ventajas del Acuerdo de Cartagena. No es económica, no es ahora el país debe $1 millón, ¿no? O sea, como hace el Tribunal Europeo sí emite sentencias que son, además de suspensión de ciertos beneficios, pueden incluir una sentencia económica que tengan que pagar, digamos, ¿no? En el caso del Tribunal Andino de Justicia, no. Lo único que puede hacer el Tribunal Andino de Justicia es limitar ciertos beneficios que tienen los países gracias al Acuerdo de Cartagena. Bueno, las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son revisables, esto también alguien lo consultó en su momento, solamente son revisables por el mismo tribunal, ¿no? Esa petición de parte, o sea, una parte tiene que pedir la revisión de la sentencia, y la única forma de poder revisar la sentencia es que la parte presente algún hecho que debería haber o que hubiera podido influir decisivamente en el resultado del proceso y que ese hecho no haya sido conocido en la fecha de expedición de la sentencia. O sea, esto no es una apelación, no hay otra instancia. El mismo tribunal puede cambiar la sentencia, pero solamente si se demuestra que había un hecho que no se conocía al momento que se ha emitido la sentencia. No es la única forma que el mismo tribunal tiene de retroceder en sus sentencias, si es que existiera ese hecho. Entonces, aquí no quiero extenderme mucho, pero en el caso del combustible, nosotros hablábamos de una solución más política. Somos 3 países, Bolivia, Ecuador y Colombia, por lo menos hemos estado discutiendo el tema que los propios magistrados, con excepción del magistrado de Bolivia, consideraba que el trato nacional no es extensible a los combustibles, porque ahora es extensible a los combustibles, después puede ser a cualquier subvención. Entonces hay 3 países que consideran de que no debería darse esta interpretación. Entonces, en la comisión de la CAN podríamos aprobar una nueva decisión. Nos juntamos en la comisión y hacemos una decisión que dice que nada de lo establecido en la decisión 837, que es la de transporte, puede significar que un país está obligado a subvencionar combustible de otro país de la CAN. Un artículo único, una nueva decisión, al ser una decisión forma parte del derecho comunitario. Obviamente Perú se va a negar a suscribir esa decisión, pero somos 3 contra 1, nos podemos ir a votación. Se aprueba esa decisión y esa decisión no era conocida cuando el tribunal emitió su sentencia. Entonces se la hacemos conocer al tribunal y el tribunal va a tener que modificar su sentencia. ¿No? Esa era una solución que en algún momento se planteó para el tema de combustibles para el caso Bolivia y Ecuador. ¿Por qué? Porque precisamente aplicaba este artículo 29 respecto a que es un hecho nuevo, ¿no? Que no se conocía. El tribunal, ¿cómo iba a saber que 3 meses después iba a emitir una decisión que limitaba el trato nacional establecido en la decisión 837? Bueno, eso se los comento simplemente. La demanda de revisión debe presentarse dentro de los 90 días siguientes del día que se descubre el hecho y en todo caso dentro del año siguiente de la fecha de sentencia. Aquí tenemos una gran limitante. Una vez que emitimos esa decisión, digamos que la emitimos mañana, el hecho recién se va a conocer mañana. Tenemos 90 días para presentar al tribunal este nuevo hecho para que modifique su sentencia. Pero no puede pasar más de un año desde la emisión de la sentencia.
Es decir, si queremos aplicar esta idea, tendríamos que hacerlo antes del año, que se cumple el año que el tribunal ha emitido la sentencia. ¿Y por qué? Es por la misma razón que conversábamos antes de ayer. Declarar de nulidad una decisión después de los 2 años, en este caso es después de 1 año, genera una inseguridad jurídica, ¿no? Que en cualquier momento se puedan revisar las sentencias. Entonces, nos pone la misma norma comunitaria ese límite, digamos, para la revisión de sentencias. Ahora, lo que está establecido en el artículo 29 es lo único que podría modificar una sentencia del tribunal. No hay poder divino que pueda modificar una sentencia del tribunal que no sea porque se conoce un hecho que no era conocido en el momento de emitir la sentencia. Eso quiero dejarlo claro, sobre todo para los compatriotas bolivianos que seguramente han escuchado por las noticias, etcétera, algunas autoridades que decían que se iba a apelar. No hay forma de apelar una sentencia del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que emitió el Tribunal Andino de Justicia? Esto ya es la sentencia, no es el dictamen. En su artículo primero, declara fundada la demanda de acción de incumplimiento representada por la República del Perú en contra de Bolivia, debido a que la regulación boliviana del sector hidrocarburos, que establece una diferenciación de precio de venta de combustibles, y los transportistas con placa extranjera, Colombia, Perú y Ecuador, pagan un precio mayor que los transportistas que Bolivia. Y esto estaría vulnerando lo que es la 398, la 837 y además la norma sobre libre competencia, que es la 608. ¿Qué es lo que dice en el segundo párrafo? Le ordena, aquí ya no es recomienda, como el dictamen, ordena al Estado Plurinacional de Bolivia que en conformidad con lo dispuesto en el 4 y el 27 del Tratado de Creación, que en un plazo máximo de 90 días, contado desde la notificación de la presente sentencia, adopte las medidas necesarias y pertinentes que permitan el cese de esta conducta, que ha sido declarada como contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino. Entonces, como ven, aquí no hay ninguna sanción, simplemente se le ordena al Estado plurinacional suspender el incumplimiento, ¿no? O tomar las medidas necesarias para dejar de incumplir la norma andina. Bueno, ¿qué sucede si pasan los 90 días y Bolivia no cumple? Bueno, ahí entramos a la segunda parte, que es el desacato. Entonces, las sentencias de incumplimiento, se inicia el proceso para determinar el incumplimiento de la sentencia, es decir, ya para un desacato, se inicia por el tribunal de oficio, o sea, el mismo tribunal puede iniciar la sentencia, el procedimiento sumario por desacato, con fundamento en su propia información o por denuncia o de un país miembro o por denuncia de un órgano comunitario o por último de cualquier particular. Ustedes podrían ir y decir, Bolivia no ha cumplido su sentencia, sigue cobrando precios diferenciados para el combustible, ¿no? O Ecuador no ha cumplido la sentencia, sigue cobrando. Entonces, el Tribunal Andino de Justicia debe iniciar este proceso sumario por desacato. Entonces, iniciado el procedimiento, si el país demuestra que sí ha dado cumplimiento, la sentencia se archiva y quedó ahí, no hay ninguna sanción, digamos, ¿no? Ahora, si se tuvieran motivos para considerar que la sentencia no ha sido acatada, el tribunal formula un pliego de cargos al país miembro sentenciado, en el cual se consigna la información que tiene el tribunal respecto a este incumplimiento de la sentencia, ¿no? De que el país no ha corregido su conducta. Entonces se le otorga al país investigado solamente 40 días para que pueda presentar todas las pruebas al tribunal, descargos, explicaciones, pruebas, etcétera, que quiera hacer valer para demostrar que ha cumplido la sentencia. También se le da los mismos 40 días a los demás países miembros, la Comisión, la Secretaría General, quienes pueden opinar, ¿no? Sobre esta opinión, sobre esta investigación sumaria que se está dando para determinar si es que el país ha cumplido o no con la sentencia. Vencido el plazo, el tribunal estudia la documentación. Si se comprueba el desacato a la sentencia, el tribunal dicta a través de un auto
que declara que el país está incumpliendo y solicita, esta parte es importante, les pido que la recuerden porque está en el cuestionario, le solicita a la Secretaría General, o sea, vuelve a la Secretaría General y le pregunta al tribunal, ¿qué sentencia o qué sanción considera usted, Secretaría General, que sería bueno aplicarle o que se debería aplicar a este país por haber incumplido? Entonces, esto hay que tenerlo claro. El desacato, la sanción al país por desacato de una sentencia, la determina el tribunal, pero le consulta la opinión, y solamente es una opinión, a la Secretaría General. Entonces, ¿por qué? Porque el tribunal requiere una opinión técnica un poco más especializada respecto a cuál puede ser los límites en los que se le puede dar una sentencia al país. Entonces, esta opinión se debe emitir máximo en 30 días por parte de la Secretaría General y el tribunal toma como sugerencia lo que dice la Secretaría General y emite la sanción, ¿no? Que esa ya sería la última parte. Entonces, el tribunal puede sumariamente determinar como sanción los límites de los cuales el país reclamante o cualquier otro país miembro puede restringir o suspender total o parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que benefician al país miembro. No hay otra sanción, repito, no hay otra sanción más que la suspensión de beneficios que tiene el país por ser parte de la comunidad andina, ¿no? Entonces, ya vamos a ver qué es lo que ha pasado en la práctica un poquito más adelante sobre de qué tratan estas sanciones. Una vez que el país miembro sancionado demuestra que ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en la sentencia, el tribunal requerirá a los países miembros y a la Secretaría General para que en 5 días emitan su opinión y luego resolverá si levanta o no las sanciones. Entonces, las sanciones duran mientras el país incumple. El país deja de incumplir y las sanciones se levantan a los 5 días. Es así de rápido, o así debería ser. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? Y lo he buscado de un proceso sumario de cuáles son en este auto la decisión respecto a la sentencia. Ordena la imposición de aranceles ad valorem de hasta un 5% sobre las importaciones de hasta 5 productos que sean originarios de Venezuela, hasta que demuestre que se han adoptado las medidas, hasta que deje el incumplimiento, ¿no? Entonces, yo les adelanto, todas las sentencias o todos los autos que establecen sanciones dicen exactamente lo mismo. Todos. Y en Bolivia nos hemos tomado el trabajo de revisar todos los autos que emiten sentencias, porque queríamos saber qué pasa, ¿no? Con el tema de combustible, cuál podría ser la sanción. Lo que hacen es ponernos aranceles para 5 productos de 5%. Entonces, si Bolivia exporta carne a Perú, exporta soya a Colombia, exporta, no sé, algún otro producto a ladrillos a Ecuador, los 3 países podrían ponerme un arancel de un 5% en 5 productos. Esa es la sanción. Nunca el tribunal ha hecho otra cosa que no sea eso. No, pese a que tiene cierta libertad en la norma, nunca ha sido otra la sanción que ha impuesto por el no cumplimiento de una sentencia. Doctor Mendoza tiene la palabra. Gracias, doctor. Mil disculpas por no hacer uso de mi cámara. Mi pregunta va en el sentido de en relación a lo que es las sanciones o el levantamiento de las sanciones por el incumplimiento. Esta se hace a través de, tiene que ser puesta en conocimiento de parte del Estado o directamente como en el tribunal, perdón, sí, el tribunal hace un seguimiento constante para el cumplimiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. El Estado, el país, entrega, o sea, le comunica al tribunal que ha tomado las medidas adecuadas para poder cumplir con la sentencia. No es que el tribunal le hace seguimiento. El país tiene que decirle al tribunal, he tomado ya las medidas para poder cumplir con la sentencia. Normalmente eso es lo que sucede. Doctor Belepucha, ¿dejó la manito arriba o sigue pidiendo la palabra? Doctor. O vuelvo a pedirla.
A usted, doctor. Bueno, continuemos. Entonces, así es como se ve. Esta es una sentencia, perdón, es un auto que establece sanciones. En este caso, la que encontré fue una que era contra Venezuela. Es un poquito antigua, pero como les digo, aquí hay un resumen. Hasta el día de hoy, las sanciones autorizadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por desacato a la sentencia que declara el incumplimiento se han referido a la autorización. Es una autorización, no es obligatorio. O sea, no es que, por ejemplo, Bolivia, cuando es un tema entre Colombia y Ecuador, que tienen, entre ellos se demandan todo el tiempo, hay un montón de acciones de incumplimiento entre Colombia y Ecuador, y es un tema que es entre ellos. El Tribunal Andino de Justicia autoriza a todos los países a aplicar esta sanción, pero Bolivia no tiene nada que ver en el incumplimiento. Entonces Bolivia dice, no, yo no le voy a aplicar sanciones a Ecuador. ¿Por qué? Pues ni siquiera es mi asunto, digamos, no es un tema, no es un incumplimiento que me esté afectando a mí, y no le voy a poner sanciones. Me autoriza el tribunal, pero gracias por autorizarme, no voy a hacer uso de ese derecho. Como Bolivia, como no estoy involucrado en el tema, no quiero hacer uso del derecho. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando me toque a mí, como Bolivia, ser sancionado, entonces Ecuador en reciprocidad tampoco me va a aplicar las sanciones. Si Ecuador no es parte de la demanda, tampoco ellos, y sabiendo que yo no le he aplicado el momento que a ellos le han declarado incumplimiento, entonces Ecuador tampoco me va a aplicar cuando a mí me demanden, cuando le autoricen a aplicarme sanciones. Lo mismo sucede con Colombia. Bolivia nunca le ha aplicado ni a Colombia, ni a Perú, ni a Ecuador. Nunca ha utilizado el derecho que tenemos de poder aplicar estas sanciones. O sea, el tribunal autoriza. Ahora el país decidirá si en base a esa autorización le va a aplicar o no le va a aplicar la sanción, ¿no? Entonces, es esperable, y eso ya se ha dado, en la CAN tenemos un código, digamos, algo no escrito, que los países que no tienen que ver en la controversia normalmente no aplican esas sanciones. Porque, como digo, después nos va a tocar a otro estar del otro lado y nos va a gustar que el otro país no nos aplique, no utilice el derecho que tiene de aplicarnos una sanción, ¿no? Pero lo que siempre ha sucedido, la sanción siempre ha sido gravar 5% las importaciones de 5 productos. Entonces, aquí en mi forma de ver, y no solamente les he puesto ahí en la plataforma, es una tesis de maestría que ha hecho una abogada del Perú respecto a este tema. Ella opina que las sentencias del Tribunal Andino de Justicia no son efectivas. ¿Por qué? Porque al ser el país, al ser los países quienes deciden si van a sancionar o no van a sancionar al país que está en incumplimiento, y al ser sanciones que solamente tienen que ver con la limitación de poder de pagar aranceles para un grupo de productos, piensa esta abogada de que eso hace que se debilite nuestro sistema de solución de controversias al no existir sanciones efectivas. Yo creo que sí es una debilidad. Se ha hablado de que se puedan existir otro tipo de sanciones. Se habla también, si se trata de un particular, eso de mandarte a la justicia nacional con tu sentencia bajo el brazo a tratar de que te indemnicen, no es real, no sucede, no es posible. Entonces, que directamente sea el Tribunal Andino de Justicia quien pueda sancionar a los estados para que indemnicen si es que un incumplimiento le ha causado daños y perjuicios a un particular, por ejemplo, ¿no? Eso requiere una profunda reforma de nuestro tribunal, de nuestro tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia. Pero eso sucede en el otro proceso de integración supranacional que es la Unión Europea, y tal vez sería interesante repensar este tema. En el 2007 se ha tenido, en el marco de una cumbre de presidentes de un Consejo Presidencial Andino, para ser correcto, una discusión a nivel de jefes de Estado, y se había hablado de poder analizar un poco más a fondo y poder reformar nuestro Tribunal Andino de Justicia para darles mayor capacidad de poder aplicar sanciones. Y ahora voy a pasar muy rápidamente, no los quiero aburrir con el tema,
pero sí me interesa poderles explicar cuál ha sido la estrategia o por qué Bolivia considera que ha cumplido con la sentencia del tribunal. Ustedes han visto la sentencia del tribunal, dice que Bolivia estuviera incumpliendo porque le cobra un precio diferenciado a la gasolina a los países de la CAN de lo que le cobra a los nacionales. Entonces, para eso, para poderles explicar, vamos a hablar, y la sesión 10, que es la de mañana, precisamente vamos a ver muy rápidamente los demás procesos de integración en los que participan los países andinos, pero Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú participamos de manera simultánea de más de un proceso de integración. Somos parte de la CAN, pero también somos parte de la LADI. La LADI no es un proceso de integración que suene como suenan otros procesos, ¿no? Pues hablan de que la LADI es la integración silenciosa. Tiene un tejido muy importante de acuerdos y entre ellos, uno de los acuerdos importantes de la LADI es el ATIT. El ATIT es el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre. Entonces, Bolivia, Perú y Colombia, Ecuador no, convivimos con dos normas simultáneas de transporte internacional. Una es el ATIT, que es en el marco de la LADI, y otra es la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina, la decisión 837, que dice el tribunal que Bolivia estuviera incumpliendo. Entonces, en la norma ATIT, no todos los países de la LADI han suscrito el ATIT, pero sí gran parte, entre ellos todos los del Mercosur. Yo como Bolivia tramito un permiso de transporte y puedo circular desde Colombia hasta la Patagonia, hasta Argentina, porque la ATIT tiene más países que la CAN. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Los transportistas bolivianos y gran parte de los transportistas peruanos han decidido obtener permiso para circular no de la CAN, no con la 837, sino con la normativa de la LADI, con el ATIT. Entonces, un transportista, como digo, puede ir a Perú, puede hacer transporte internacional terrestre sin necesidad de cumplir lo que dice la 837, sino directamente cumpliendo lo que dice la TIT. Y ese permiso además le sirve para ir a Chile, para ir a Paraguay, que el de la CAN no, el de la CAN solamente permite entre los 4 países. Entonces, en la práctica, ¿qué ha pasado? Ha pasado que Ecuador, que no es parte de la TIT, tiene 314 permisos registrados con la CAN. El azul es CAN. Perú tiene 2.421 permisos registrados con el ATIT, que es ALADI, no es CAN. Y solamente 126 con la CAN. Y Bolivia tiene 27.058 permisos registrados con el ATIT, no con la CAN. Bolivia no tiene un solo permiso que se haya dado para el transporte internacional terrestre cumpliendo la 837, ni siquiera uno. Entonces Bolivia no utiliza la 837. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los transportistas bolivianos no solo van a Perú, también van a Chile. Y Chile no es parte de la CAN. Entonces, todos han preferido tramitar el ATIT. De ahí partimos, ¿no? Estos datos son del Viceministerio de Transporte. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Perfecto, vamos a aplicar trato nacional. Vamos a cobrar el mismo precio al combustible, pero solamente para los transportistas que se amparan en la Comunidad Andina. Entonces, no hemos disminuido el precio del combustible para los extranjeros, sino que hemos subido el precio del combustible para los nacionales que utilizan el permiso de la CAN. Como ven, es cero el dato. No hay ningún nacional que utilice el permiso de la CAN. Todos utilizan ATIT. Entonces, en vez de nivelar hacia abajo, hemos nivelado hacia arriba, pero en la práctica no sucede nada, porque todos los transportistas cargan con combustible con el permiso de la TIT, no con el permiso de la CAN. Ahora, si nos quiere demandar Perú, que lo hagan en la TIT, y ahí no hay un tribunal andino, ¿no? Esa ha sido la estrategia. Así se ha notificado al Tribunal Andino de Justicia, pero por la información que tengo, ya se ha iniciado un proceso por desacato. Se ha hecho también un análisis de qué es lo que le puede pasar a Bolivia si es que Perú, porque consideramos que ni Colombia ni Ecuador nos van a aplicar esta sanción, solamente Perú.
¿Qué es lo que pasaría si Perú nos pone arancel del 5% para 5 productos? Que vendría a ser la sentencia de desacato. No les voy a explicar cómo hemos calculado, les voy a dar el dato final. Quiere decir que Bolivia tendría que pagar $960,000 al año en aranceles. Estamos hablando de menos de $1 millón en aranceles al Perú. ¿Para exportar qué productos? Alcohol, carne, preparaciones, alcohol etílico y champús. Esos serían los productos afectados. Tendríamos que pagar un arancel de 5%. Hemos analizado cuánto estamos exportando y tendríamos que pagar $960,000. Así que entre subvencionar gasolina a Perú, Colombia y Ecuador y pagar un arancel de $960,000 al año, imagínense que vamos a optar por pagar el arancel, ¿no? En el peor de los casos, que se declare el desacato. Con esto queda demostrado de que realmente existe algún problema con el cumplimiento de las sentencias. Yo en lo personal me parece que es una interpretación realmente exagerada la que se hace al trato nacional, al principio de libre competencia en la decisión 837. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia del tribunal. Me parece que hayan jugado otros temas más políticos que netamente jurídicos, pero es simplemente una opinión. El hecho es que la sentencia está y que se debe buscar la forma de cumplirla. Entonces, ¿por qué? Porque es de cumplimiento obligatorio. Ahora, la otra alternativa, la otra estrategia que les decía, aprobar 3-1 una decisión que va a formar parte del derecho comunitario que limite esa interpretación tan grande que le ha dado el tribunal al tema de trato nacional, también podría servir. Pero bueno, eso era modo de reflexión y porque además les había dicho la semana pasada que íbamos a hablar del tema combustibles. Con eso, compañeros, terminamos nuestra 9ª sesión. Nos quedan justo 15 minutos para poder, bueno, por un lado, contestar preguntas y por el otro lado, hacer nuestro cuestionario. Entonces, los 60 días son calendario o hábiles. Cuando son 60, normalmente son calendario. Cuando son menos de 30, en todos los plazos que están en el Estatuto de Creación del Tribunal Andino, son hábiles. No sé por qué, pero está así. Entonces, siempre que es más de 30 días, automáticamente yo me doy cuenta que son calendario. Cuando son menos de 30 días, son hábiles. La otra pregunta dice, doctor, ¿es obligatorio que el tribunal adopte las recomendaciones solicitadas por la Secretaría para el caso de incumplimiento? No, no es obligatorio. El tribunal es libre, no depende de ningún órgano, es un ente separado y lo único que le pide a la Secretaría es su opinión. Lo único que hace la Secretaría es opinar cuál podría ser por un lado, la sentencia a través de su dictamen y por otro lado la recomendación de cuál debería ser la sanción si se incumple la sentencia. Dice, ¿y qué sucede en caso de que la recomendación sea muy drástica o viceversa, muy leve? Bueno, no puede cambiar la sentencia, no puede cambiar más que la sentencia, la sanción, ¿no? No puede cambiar la sanción. Una vez que el tribunal emite una sanción a través de un auto y dice 5% para 5 productos, que como les digo, el tribunal no es nada creativo, siempre ha puesto la misma, y ya ha quedado eso como jurisprudencia. Es más, si a Bolivia le dicen, en vez de 5%, 10%, o sea, realmente habría algún problema. O sea, y nosotros ya no podemos denunciar al tribunal, pero podríamos reclamar de que hay discriminación, ¿no? ¿Por qué en otras sentencias o en otras sanciones se ha dado esta sentencia y a nosotros una más drástica? Y bueno, es un problema, realmente es una debilidad del Tribunal Andino de Justicia, ¿no? No se reconsidera una nueva opinión en este caso, pero es el tribunal quien decide. La Secretaría solo opina. El doctor Cerón Cadena nos dice, las sentencias del tribunal, si un país no lo ve conveniente, no lo puede cumplir. Bueno, si un país no lo ve conveniente, no la cumple. O sea, si se trata de indemnizar, pero se supone que va a ir un juez nacional y se supone que los jueces nacionales son independientes, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Entonces,
ese es el tema. Al doctor Belepucha no tengo un enfoque penal, es derecho comunitario, no se ha desarrollado el tema penal en el derecho comunitario. Estos son procesos que se hacen entre países, ¿no? Por incumplimiento de la norma comunitaria. Mil disculpas, yo sé que es frustrante, más en las primeras materias, seguramente ustedes querían ir de pleno con lo que es derecho penal. Me imagino la frustración, doctor. Le pido disculpas, pero así estuvo programado. Doctor, en la normativa andina se prevé, perdón, no alcanzo a leer, se prevé a la conciliación como figura jurídica. No dice en ningún lado los países tratarán de conciliar, no, pero en la práctica sí. ¿Por qué? Porque el ámbito prejudicial es precisamente para eso, para que la Secretaría oriente a través de su dictamen, para que haya un primer encuentro, además, entre los países o el particular y el país, para que puedan presentar cada quien sus posiciones y que se busque una solución antes de ir al tribunal. Entonces, ahí es. Ahora, una vez que entra al tribunal, no. O sea, el tribunal no puede decir, bueno, el particular ya no está reclamando, entonces yo ya no investigo. Se supone que el tribunal tiene que hacer cumplir la norma andina, ¿no? Eso es, compañeros. Entonces, vamos al cuestionario y luego nos vamos a dar hasta las 9 para el cuestionario y les pido